Vamos a continuar con esta serie de ejercicios resueltos, en este caso de la unidad 7 de funciones reales de una variable real, y en particular vamos a analizar los dos primeros contenidos que se corresponderían a relaciones y funciones, y posteriormente función lineal, una serie de ejercicios resueltos que corresponderían a la clase 29 o el video número 29 de ejercicios resueltos de la cátedra de Matemática 1 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. En particular, vamos a comenzar analizando los ejercicios de relaciones funciones. En el apartado 1 nos piden determinar si las siguientes son gráficas de funciones, explicar, y en caso afirmativo que fuera función, dar el dominio rango y establecer si es biunívoca, explicando las razones por qué. En el apartado B tenemos una gráfica de una posible función en dos ejes coordenados y x, representando con una línea azul que correspondería como a una gráfica de una recta en R2 que presenta una discontinuidad cuando x igual a e igual a b, que sería un punto que no pertenece a la recta, por eso está representado por un punto vacío en el caso de la gráfica. Bueno, para analizar si corresponde a la gráfica de una función, vamos a recordar el concepto de función. Una función es una relación tal que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente un elemento del rango. Recordemos dominio, que era el conjunto de los primeros valores de los pares ordenados que pertenecen a la relación, y el rango, el conjunto de valores que corresponden a la segunda coordenada de los pares ordenados que pertenecen a una relación. Estamos trabajando en R2. Entonces, para poder establecer si es una función, tendremos que verificar que a cada elemento del dominio o a cada valor de x le corresponda un único valor de rango o cierto valor único de y. Pero como se nos representa la gráfica, en nuestro caso en el análisis gráfico es más sencillo analizar el criterio de la recta vertical para establecer si una relación es función. Y en este caso el criterio de la recta vertical nos dice que cualquier recta vertical trazada en la zona del dominio, si intercepta la gráfica en un solo punto, corresponde a una gráfica de función. Entonces trazamos paralelas al eje y, rectas verticales que van interceptando la función en un solo punto. En el caso de la coordenada AB, cuando x igual a e igual a b, tenemos un círculo vacío que no pertenece a la función, por ende no la intercepta en ese punto, pero en los restantes puntos, si trazamos rectas, sí la va interceptando en un punto. Por ende, esta gráfica corresponde a una función. Ya podemos afirmar entonces que función tenemos que determinar el dominio y rango, recordando que el dominio sería el conjunto de los valores de las primeras coordenadas de los pares ordenados. En nuestro caso, para el análisis gráfico, serían los valores que puede asumir x, que está representado acá en un eje horizontal. Y vemos que presenta solamente el inconveniente de la discontinuidad en x igual a, que debemos eliminarlo del dominio. Entonces el dominio de y, que sería una función que denomino y, sería de menos infinito a abierto unido a abierto a infinito, y el rango, que serían los valores de las segundas coordenadas de la función, de los pares ordenados de la función, que correspondería a los valores que podemos analizar sobre el eje vertical, y presenta una discontinuidad en y igual a b que no pertenece a la función, y por eso lo excluimos del rango, que sería desde menos infinito a b abierto unido con b abierto hacia infinito. Luego ya determinamos qué es función, establecimos el dominio y rango, y en el segundo apartado nos preguntan si es biunívoca. Para analizar si la función es biunívoca, recordemos el concepto de función biunívoca. F es biunívoca si a cada elemento del rango le corresponde uno y solo un elemento del dominio. En nuestro caso sería analizar que para valores del rango y o coordenadas en y le correspondería un único valor de x. Como nuevamente tenemos la gráfica ya representada, vamos a analizar el criterio de la recta horizontal para determinar si una función es biunívoca. En el criterio de la recta horizontal nos decían que si trazamos rectas horizontales, esta debe cortar a la gráfica en un solo punto. Si lo hacemos así y vamos trazando rectas horizontales, paralelas al eje x, esto va interceptando a la gráfica en un solo punto, y por ende podemos establecer que esta función es biunívoca. Continuamos con relaciones y funciones. En el apartado 3 nos dicen para cada una de las funciones definidas a continuación se pide el dominio, los ceros si existen, gráfica en caso de ser posible.
Ya nos dicen que funciona, así que no es necesario establecerlo. Y vamos a analizar el apartado J, que dice que f de x igual a menos la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. Y para establecer el dominio vamos a evitar indeterminaciones matemáticas en la expresión de la función. Y en nuestro caso lo que tenemos que hacer para encontrar los valores posibles que puede asumir el dominio, las coordenadas en x, sería prever que el argumento de la función de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces planteamos 25 menos x cuadrado mayor o igual que 0. Sumamos x cuadrado en ambos miembros de esta desigualdad y nos queda 25 mayor o igual que x cuadrado. Sacamos raíz cuadrada en ambos miembros y nos queda que 5 es mayor o igual que el valor absoluto de x. Recordando la propiedad del menor del valor absoluto, podemos escribir o reescribir esta expresión como menos 5 menor o igual que x menor o igual que 5, que serían las restricciones de valores que puede tomar x como coordenadas del dominio. Por ende, el dominio de la función nos queda entre menos 5, 5 cerrado en los extremos. Estableciendo el dominio, vamos a analizar ahora el segundo punto, los ceros de la función, si existen. Y recordemos que los ceros serían los valores particulares del dominio de la función, los valores de x para los que la función se anula, toma un valor 0. Entonces igualamos la expresión de la función a 0 y vamos a tratar de determinar los valores x1 particulares que nos hacen cumplir esta condición. Igualando a 0, para que esto sea igual a 0, el argumento de la raíz cuadrada debe ser igual a 0. Igualamos 25 menos x1 al cuadrado. Sumamos x1 en ambos miembros de esta expresión. Sacamos raíz cuadrada y nos queda que los valores posibles son 2 en realidad. x1, 2 serían más y menos 5, perteneciente al dominio de f. Dada esta condición, entonces podemos afirmar que 5 y menos 5 son ceros de la función. Luego, en el tercer apartado que nos piden la gráfica en caso de ser posible, construimos una tabla de valores nuevamente. En la columna de la izquierda los valores de x, en la columna de la derecha los valores de y. Por simplicidad, y dado que 0 pertenece al dominio de la función, asignamos valor 0 a x. Cuando x vale 0 nos queda la raíz cuadrada de 25, que nos da 5. Con este menos de adelante nos queda el valor de y igual a menos 5. Habíamos visto recién que los ceros de la función, o sea los valores cuando y toma 0, corresponderían para x igual a más y menos 5, y lo escribimos también en esta tabla de valores. Y luego asignamos un par de valores más para aproximarnos mejor en la gráfica, con x igual a 3 y menos 3, recordando que 3 y menos 3 están dentro del dominio de la función. Si lo reemplazamos en la expresión de la función, nos quedaría 25 menos 3 al cuadrado, que me da 25 menos 9, me da 16, raíz cuadrada de 16 me queda 4, entonces cuando x vale 3, y vale menos 4, y si reemplazamos x por menos 3, también menos 3 al cuadrado me da 9, o sea que el resultado va a ser similar, también menos 4. Con estos 5 puntos que determinamos los podemos ubicar en un sistema de dos ejes coordenados. En primer lugar, la coordenada del punto 0 menos 5 sería cuando x vale 0 e y vale menos 5, sería este punto A. Luego el segundo punto de paso de la función sería en coordenadas 5, 0, 5 para x, y para 0, e y valiendo 0, que sería este punto C. Luego menos 5, 0 sería para este punto B, que sería en valores negativos de x, y 0 para y. Y luego tendríamos cuando x vale 3, y vale menos 4, y cuando x vale menos 3, y vale menos 4. Entonces estos 5 puntos de paso, si los unimos, nos darían la gráfica de la función, que corresponde al hemiciclo de una circunferencia, que sería para este caso para los valores de y negativos, completando los requerimientos de este ejercicio. Vamos a pasar a función lineal, y en este caso en el apartado 1 nos piden para cada una de las funciones lineales definidas a continuación, encuentre el 0 y calcule f de 0, diga si la función es creciente o decreciente y realice la gráfica. En particular vamos a analizar el apartado B, f de x igual a menos 3x más 2, y para analizar la función lineal vamos a recuperar conceptos de teoría que deberían haber visto de los cuadernillos de teoría, en donde la función lineal es un tipo de función polinómica que tiene la forma f de x igual a x más b, donde a y b son números reales
y con la condición exclusiva de que a debe ser diferente de 0. El dominio de la función son los reales, que son los valores que puede tomar la primera coordenada del par ordenado, que sería x, y el rango serían los reales, que serían la segunda coordenada de los pares ordenados de la función, que son también los reales. Y en lo que respecta a intervalo de crecimiento y decrecimiento, si a, el coeficiente que acompaña a x, es positivo, la función es creciente en su dominio. Si a es negativo, la función es decreciente en su dominio. Y las gráficas aproximadas de la función tendrían la forma como se presenta acá. En nuestro caso vamos a comenzar analizando el requerimiento del ejercicio, encontrar 0 de la función y f de 0. 0 de la función nuevamente lo igualamos a la función a 0 y encontramos el valor x1 particular que nos anula la función. Si despejamos de esta expresión, nos queda x1 igual a 2 tercios, o sea 2 tercios es 0 de la función. Y luego f de 0, reemplazamos x por 0 y nos queda menos 3 por 0 más 2 igual a 2, o sea que f de 0 me da igual a 2. Ya hemos determinado el primer punto, el 0 de f y f de 0, y vamos a averiguar si la función es creciente o decreciente. Con lo que acabamos de ver del pequeño repaso teórico, si a era mayor que 0, la función era creciente, y si a es menor que 0 es decreciente, y como a acá el que acompaña a x es menos 3 menor que 0, entonces la función es decreciente. Para la gráfica de la función, construimos nuevamente tabla de valores, como se trata de la función lineal o recta en R2 en representación gráfica. Vamos a tratar de establecer, en este caso, 3 valores. El primero que ya conocíamos, que era 2 tercios. Cuando x valía 2 tercios, la función se anulaba, o sea que valía 0. Cuando x vale 0, la función toma el valor 2. Y asignamos un tercer valor cuando x igual a 1. Si reemplazamos la expresión menos 3 por 1 me queda menos 3, más 2 me queda 1, perdón, menos 1. O sea que la última coordenada sería 1 menos 1 como puntos de paso que verifican la ecuación de la gráfica. Ubicamos esos puntos en un sistema de dos ejes coordenados. Acá tendremos cuando x vale 0 y vale 2, que será la intersección con el eje y. Cuando x vale 2 tercios, en este caso y vale 0, que sería la intersección con el eje x. Y cuando x vale 1 y vale menos 1, que sería el tercer punto de paso que establecimos en la tabla de valores. Uniendo estos tres puntos, representamos gráficamente la función lineal como una recta en R2 en un par de ejes coordenados. Continuamos con este ejercicio 1 y vamos a analizar el apartado E, donde tenemos una función f de x igual a mx más b, con m mayor que 0 y b mayor que 0. No tenemos valores particulares de m y b, solo sabemos que son positivos. Nos piden determinar el 0 de f y calcular f de 0, recordando nuevamente conceptos de la función lineal y comparándola con la expresión que tenemos en este apartado E. La diferencia viene dada por m, que es el coeficiente que acompaña a x, pero de nuestro repaso teórico, el coeficiente a podemos asignarle un valor m diferente, no nos genera ningún inconveniente. Y vamos a encontrar primero el planteo, el requerimiento del ejercicio del 0 de la función y f de 0. En primer lugar, igualamos la expresión de la función a 0 y queremos encontrar el valor x1 que nos anula la función. Si despejamos de esta expresión, x1 nos queda igual a menos b sobre m. Recordando que m era mayor que 0, no nos genera indeterminación. Y como b y m eran positivos, con este signo negativo nos quedaría valores negativos de x en lo que sería la intersección con el eje x. Luego con f de 0 reemplazamos x por 0, nos queda m por 0 más b, nos queda igual a b, o sea que f de 0 es igual a b, lo que nos daría la intersección con el eje y. Y vamos a analizar si la función es creciente o decreciente, recordando que en este caso a era igual a m y m era positivo. Entonces a igual a m será un valor positivo y por ende determina que la función es creciente. Para poder graficar en forma aproximada, construimos una tabla de valores, en este caso con los dos valores que tenemos de datos que hemos calculado. El 0 de la función era menos b sobre m, o sea que cuando x vale menos b sobre m, y vale 0. Cuando x vale 0, y vale b. Si lo representamos en un sistema de dos ejes coordenados, no sabemos qué valores numéricos corresponden, pero sí sabemos que estará en este caso la primera coordenada menos b sobre m con valores negativos de x,
y el segundo punto sería con x igual a 0 igual a b, que es un valor b positivo, y por ende lo ubicamos sobre el eje y en un sentido de ubicación positiva respecto al eje x, ¿no? Unimos esos dos puntos y construimos la gráfica de la función aproximada sin saber exactamente qué valores numéricos correspondían. Vamos a continuar con función lineal, en este caso en el apartado 3, nos piden escribir la función lineal, diga si es creciente o decreciente y graficar. En el dato que nos dan en el apartado C, que el 0 de la función es menos 2 y el par ordenado 1, 3 pertenece a la función. Si el 0 de f es menos 2, implica que cuando x es igual a menos 2 y es igual a 0, la función se anula. Y nos dan otro punto de paso, otro valor que verifica la función lineal, que sería 1, 3. Recordando conceptos de funciones, vamos a verificar cuál sería la expresión de la función y la gráfica como para poder determinar si es creciente o decreciente y encontrar su expresión, la función lineal como desarrollada con sus correspondientes valores, ¿no? En este caso, por sencillez, comenzaré el análisis con la gráfica, ya que a partir de los datos iniciales tendríamos que cuando x vale menos 2 y vale 0, y cuando x vale 1 y vale 3, que serían los dos puntos o dos valores que verifican la función lineal. Si lo representamos en un sistema de dos ejes coordenados, tendríamos menos 2, 0, que sería la intersección con el eje x, y la otra coordenada, el punto de paso que verifica la ecuación, sería la coordenada 1, 3, que en este caso lo represento por un punto B. Si uno los dos, tengo la representación gráfica de la función lineal que nos están pidiendo, y lo que tenemos que determinar ahora es cuál es su expresión analítica y verificar si es creciente o decreciente. Para escribir la función, a partir de la forma general de la función lineal, reemplazamos estos valores de x y y que verifican la función lineal, y reemplazamos que cuando x vale menos 2, o sea que f de menos 2 sería igual a a por menos 2 más b, que es de la forma general de la función. Lo que nos quedaría menos 2 por a más b será igual a 0, de acuerdo a la condición que nos dieron. Luego, cuando x vale 1, la función en 1, a por 1 más b es igual a 3, que es el valor que asigna la función cuando x vale 1, o sea que tendría esta coordenada cumpliendo la ecuación y nos determina una relación entre a y b, de la primera que es menos 2a más b igual a 0, y de la segunda que a más b es igual a 3. De la primera nos quedaría b igual a 2a, si lo reemplazamos acá nos quedaría 2a más a me da 3a igual a 3, donde tenemos que a vale 1, y luego podemos despejar b, que es igual a 2. O sea, ya tenemos los valores que acompañan a la expresión general de la función particularizada para nuestro caso, con a igual a 1, b igual a 2. Como a es igual a 1, la función es creciente, y puedo reemplazar estos valores en la forma de la expresión genérica de la función lineal, y nos queda que la función que estamos analizando, y igual a f de x, es igual a x más 2. Y continuamos con los ejercicios de función lineal, en este caso los de opción múltiple, de la página 258 del cuadernillo de práctica, que nos piden, en este caso el apartado 2, si f de x es igual a x más b, con a menor que 0 y b mayor que 0, se cumple que en esta primera alternativa sería que para valores x1, x2 pertenecientes al dominio de la función, tal que x1 es menor que x2, se verifica que f de x1 será menor que f de x2 como primera alternativa. Si estamos hablando nuevamente de esos dos valores x1 y x2 del dominio, con x1 menor que x2, se verifica que f de x1 es mayor que f de x2, y la tercera alternativa que f no tiene ceros, y la cuarta que f tiene un mayor valor para algún valor x perteneciente al dominio de f. Vamos a analizar estas alternativas. Recordemos conceptos de lo que veíamos recién del repaso teórico de funciones. Tengo una función lineal f de x igual a x más b, como vimos hace unos minutos en ejercicios previos, y si lo comparamos con la situación inicial, que nos dicen que a es menor que 0 y b mayor que 0, estaremos con una función decreciente en su dominio. Como b es positiva, sería la intersección con el eje x, tendría una coordenada 0b, o sea que la gráfica sería aproximadamente de esta forma, sin
haber tenido datos en particular numéricos de la función que estamos analizando. Como sabemos que del dato de que a menor que 0 la función es decreciente, vamos a recuperar el concepto de cómo se definía que una función era decreciente. La función es decreciente en un intervalo o en su dominio si para todo par de puntos x1, x2 del intervalo o de su dominio se cumple que x1 menor que x2, se verifica que f de x1 es mayor que f de x2. Si lo comparamos con la alternativa que nos dieron en el ejercicio, claramente el primer apartado no cumple, que sería la definición de función creciente. El apartado B sí la cumple. Y vamos a analizar los otros dos. F no tiene ceros. De nuestro primer análisis gráfico encontramos que la función intercepta al eje X en algún punto, o sea que sí tendrá ceros, o sea que esta no es válida. Y la cuarta dice f tiene un mayor valor para algún valor X perteneciente al dominio de f, o sea que tendría un cierto valor máximo en la coordenada sobre el eje vertical sobre Y para algún valor del dominio de f, pero la función lineal, como va desde menos infinito a infinito en su rango, no tiene un valor máximo para Y. Por lo menos no está limitada en este caso el rango de la función. Y por ende podemos afirmar de que no tiene un mayor valor de la función para cierto valor del dominio de la función. Por ende esta cuarta alternativa tampoco se verifica. Entonces de las cuatro analizadas, la única que verifica la posibilidad de certeza sería la definición de función decreciente, que sería la opción válida en este caso. Bien, terminamos con este pequeño video los análisis de los ejercicios de relaciones y funciones y función lineal. Pueden pasar posteriormente al video siguiente, el 30 y el 31, referidos a función cuadrática y racional.